Vámonos a la parte editorial. Miren ustedes, hace algunos días o semana y media, yo les hablé de un libro que en ese momento no encontré, no lo pude encontrar, pero estaba ahí entre todo este bolón de libros que tengo ahí, pero lo encontré y aquí está. El libro se llama Elogio de la traición, de dos grandes sociólogos franceses, el señor Denis Jeanbach y el señor Yves Roucot. Elogio de la traición. Es un libro ahorita difícil de encontrar en México, pero creo que en la librería El Péndulo podrían ustedes encontrarlo o quizá en el sótano. Ahí, aquí está. Elogio de la traición. ¿De qué trata este libro? Esencialmente trata de probar que la traición es algo inherente a la actividad política. Si no hay traición, no hay actividad política. Y si un político durante su vida en esa actividad no traiciona, no va a avanzar. El político, hacer política, aunque esto suene grosero, cínico, es ir traicionando. Ahora bien, ¿es malo traicionar? No, está en la naturaleza humana. Está, repito, en la naturaleza del ser humano. No sostener su palabra, no cumplir compromisos, que eso sería traicionar. Y eso pasa. A veces una traición trae grandes consecuencias negativas, pero en otras ocasiones eso le permite a un político ascender y tener éxito. Porque han de saber ustedes que se condena al traidor que fracasa, pero el traidor que tiene éxito se le alaba, se le adora y se le honra. ¿Saben ustedes cuál es el traicionero de más poder hoy en México, político? Andrés Manuel López Obrador. Traidor por naturaleza. Es un hombre que toda su vida ha traicionado. Ha traicionado empezando cuando las dos personas que lo trajeron al ámbito nacional de la política, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, a los dos los traicionó. Luego siguió con los del PRD, traicionó a ese partido, a sus dirigentes, y así se fue. Ha traicionado a todo el mundo. ¿Por qué no lo critican a el bulto? Si hay alguien traicionero, es él. ¿Por qué no critican a todos esos priistas que traicionaron a su partido que todos les dio? Fortunas incalculables hicieron al amparo del poder político que el PRI encumbró. Y se fueron primero al PRD, luego a Morena, algunos pasaron por el PT y otros por el Movimiento Ciudadano, traicionando y llegaron a Morena. ¿Por qué no critican a Bartlett por las 3 o 4 traiciones que tiene acumuladas? ¿Por qué en Sonora no acusan de traidor al Poncho Durazo? ¿Por qué no traicionan a ese priista del seguro del IMSS, Zoé Robledo, y al otro, y al otro, y al otro? ¿Por qué? Porque triunfaron, porque están en una posición de poder, pero ¿qué tal si hubieran fracasado? Ese traidor. Entonces, dice uno, a ver, señores, la traición, entendámoslo, por favor, en la política es algo inherente a ella, la traición. Ahora bien, ¿es malo traicionar? No, simplemente es una decisión que toma el político en función de que es mayor el beneficio que obtendría al traicionar o al no mantener la posición a la cual él se había comprometido. Les voy a dar un ejemplo de una gran traición exitosa. Este señor que está aquí, su cara, el señor Deng Xiaoping,
El señor Deng Xiaoping fue uno de los comunistas chinos que acompañó al presidente Mao en la larga marcha, allá en los años 30, que tuvieron que huir y refugiarse en las montañas Xinjiang, una parte montañosa de China. Y ahí estuvo él todo ese tiempo. De ahí vino la contraofensiva, derrotaron al ejército de Chiang Kai-shek, lo expulsaron y se tuvieron que ir a refugiar a Taiwán, a la isla Formosa, se le llamaba la isla Hermosa. Se fueron. Y Deng Xiaoping fue un cuadro revolucionario, defensor del socialismo, de la dictadura del proletariado y fiel a Mao Zedong. Pero resulta que al paso del tiempo, Deng Xiaoping se dio cuenta que la ruta por la cual iba caminando la República Popular China con su modelo de desarrollo económico, el socialismo, iba al rotundo fracaso. Y se encuentra en la vida con una persona que gobernó con mano de hierro Singapur, el señor Lee Kuan Yew, y empieza a conocerlo, establece una relación con él, lo visita en Singapur y entiende la necesidad de dejar todo aquel bagaje demagógico imposible de llevar a la práctica que era la construcción del socialismo y adopta la economía de mercado. Es decir, traiciona aquello y se hace o adopta el capitalismo. Y dice él, con esa genialidad que tenía Deng Xiaoping, no importa el color del gato con tal que case ratones. Traidor Deng Xiaoping, gran héroe en la República Popular China. Gran héroe. ¿Por qué? Porque al traicionar aquellos preceptos, etcétera, etcétera, ¿qué hizo? Sacó a 450 millones de chinos de la pobreza, construyó en su país o sentó las bases para ello, de una posición en algunas cosas hegemónico allá en aquella parte de Asia, y construyó una gran potencia económica, esa traición en materia económica que él llevó a cabo. Y así, les podría dar muchos casos de traidores exitosos, pero les voy a dar aquí de México un caso de traidor fracasado. Victoriano Huerta. Victoriano Huerta traicionó a Madero, traicionó su confianza y al grado tal de que lo asesina, no él personalmente, pero trabaja para eso y ordena. ¿Y qué sucede con Victoriano Huerta? Un alcohólico, un hombre sumido en los aromas del coñac, y el hombre muere despreciado, no solo por los mexicanos de esa época, sino por la historia. Vean ustedes dos casos diferentes de traidores. Deng Xiaoping, el traidor que tiene éxito y es respetado y es venerado, por decirlo de alguna manera, en China. En México, Victoriano Huerta traiciona y es condenado por la historia. Y así será por muchos, muchos años. Jamás se dejará de identificar como el chacal de Victoriano Huerta. Y así. Ahora, aquellos que conozcan este corrido que se llama Las traiciones en México, de los pleitos entre los diferentes grupos revolucionarios, donde uno traicionaba al otro, pero luego el compadre del uno traicionaba a este, y traición, traición, hasta que Obregón y Calles dijeron, a ver, señores, y el general Obregón nomás mató a 50 generales, nomás 54, ¿no? Entonces, sí, pero ¿qué hicieron Obregón y Calles? Sentaron las bases de un México moderno. Y así. Entonces, ¿recuerdan ustedes aquella, aquella traición cuando López Portillo
ordena publicar, si no me equivoco, en el periódico Excelsior. Algo señaló Luis Echeverría y López Portillo era presidente, le dijo, tú también, Luis, recordando aquella escena o aquel hecho en la Roma, en la vieja Roma, cuando un grupo de integrantes del Senado romano asesinan a Julio César y él, cuando está ahí cayendo y que le están metiendo ahí cuchilladas, ve a Bruto y le dice, tú también, Brutus. Es decir, la traición, señores, me extraña que se asusten y acusen a un político. Es que si traicionó una vez, va a traicionar la otra. Miren, para que haya una traición en la política, debe haber dos, el que traiciona y el que es traicionado. Por eso la política exige inteligencia, sagacidad. Yo no sé si recuerdan ustedes la canción esta, por desgracia no la puedo poner aquí por los derechos de autor, pero hay una parte donde dicen de Plutarco Elías Calles, dice, don Plutarco era un hombre muy sagaz, si le echaban 7 de oros, escondido tenía el as. Es decir, la política es una actividad donde a cada paso está la amenaza de ser traicionado. Entonces, cuando un político como Marquito Cortés y Zambrano dicen que los traicionó Alito, pues suponiendo que eso existiera, mi opinión no es coincidente con eso. Podría en otra ocasión explicarles por qué. Hay razones, hay hechos, hay decisiones que explican que no es así, pero no me voy a meter en esas honduras hoy. Pero dice uno, bueno, señores, pues qué confiados son ustedes, porque un político debe de ser sagaz y desconfiado. Entonces, cuando dicen, es que me traicionó, ¿por qué no dices que te apendejaste? ¿Por qué no mejor dices eso y reconoces autocríticamente tu novatez, tu falta de experiencia política? Esa es la traición en la política, señores. Por eso, cuando dicen, es que fulano traicionó, miren, les voy a decir una cosa y no se ofendan, por favor. Estoy describiendo un proceso. En la Cámara de Diputados ha habido el intento de aprobar cambios tramposos y violatorios de la Constitución a la ley de la industria eléctrica. En Semana Santa se realizó ese proceso en la Cámara de Diputados. ¿Saben ustedes dónde andaba Marquito Cortés? En Disneylandia paseándose. ¿Y quiénes sostuvieron el cerco en la Cámara? Santiago Krill, que entró al quite, y Alejandro Moreno del PRI. Ellos llamaron a los diputados y Zambrano o Cházaro, el coordinador de la fracción del PRD. Ellos tres. Y se fajaron y defendieron y echaron abajo esa intentona de López Obrador. Primera. Segundo, intenta él de manera tramposa, la cuestión esta de la Guardia Nacional. Y también, otra vez, el PAN, el PRI y el PRD votaron unánimemente en contra de esa reforma constitucional. Pero que aprobaron la ley secundaria, ahí está, controvertida en la Suprema Corte. Y la última, la reforma electoral, claramente están las declaraciones de Zambrano, de Moreno y también de Cortés. Pero es que el artículo 5º transitorio, un día discutiremos las implicaciones y la importancia real de eso, que dicen ellos es una traición. No es cierto, pero eso lo vamos a dejar para otro editorial. Entonces, de repente, parece que el único traidor en la política mexicana es Alito. Y dicen, a ver, señores, el principal traidor, pero burdo, chafa, es López Obrador.
Y el traidor es Bartlett cuando dejó al PRI, que le dio todo, y luego se fue al PT, al PRD y luego a Morena. Y si le apuran tantito, hay un nuevo partido, allá se va a ir también. ¿Por qué? Porque el señor anda buscando, dice, sí, ¿qué va a pasar? Dejo al PRI, pero acá voy a ser senador y acá voy a hacer esto. Después del que el PRI lo hicieron desde funcionario menor hasta secretario de Gobernación, secretario de Educación, gobernador de Puebla. A donde volteen, señores, en la política, aquí y en China, la característica fundamental, aparte de mentir, que es el deporte de todo político, es traicionar. Entonces, cuando la gente dice, no, es que la traición, señores, les voy a decir esto y por favor, no se ofendan. No hablen de lo que ignoran. Si no han trabajado de manera profesional en la política, no entienden ustedes lo que es traicionar en la política. Entonces, no usen tan a la ligera ese juicio. En todo caso, infórmense, tengan los dos puntos de vista. Y esto no es que yo esté defendiendo a Alito y condenando a Marquito, no. Estoy tratando de darles elementos para que emitan un juicio informado. Y les voy a dar otro ejemplo. Hoy en la mañana participé en un programa en Mexicali, Tijuana, un canal de televisión, sobre la conformación o el anuncio de la conformación de una organización que se llama, está en proceso de formación, Comité Cívico Ciudadano de Baja California. El promotor de ese comité, ¿saben quién es? Ernesto Rufo Appel, un hombre que surge a la política como presidente municipal de Ensenada y de ahí da el brinco a candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Baja California y le gana a la candidata del PRI, la señora Margarita, no me acuerdo si era Margarita Villarreal o Arredondo, que era la directora en aquel entonces de la Profeco. Y ganó Ernesto y se convirtió en un personaje. Y ahí militó todo el tiempo en el PAN, ha sido legislador varias ocasiones, dirigente en el PAN, en el orden nacional, etcétera, etcétera. Pero los vientos empezaron a soplar en otra dirección y Rufo pues ya no fue convocado porque el grupo que está al frente del PAN no se entiende con él, etcétera, etcétera. Y entonces forma este grupo, o está formándolo, que tiene por objeto, aun cuando no lo dice, pero los que más o menos le entendemos a esto, pues va a debilitar al PAN en Baja California. ¿Es traidor, Rufo? Pues sí, está traicionando al PAN que todo le dio, pero lo que quiere él es seguir bailando, seguir bateándola, pues. Este grupo también de personas en el PRI, Osorio Chong, Beatriz Paredes y todos estos que se han juntado ahí, ¿usted los ha escuchado alguna vez criticar con la misma intensidad a Morena y su gobernación que como critican al PRI y a su dirigencia? No. Y dice, qué raros priistas que atacan más a su partido y a su dirigencia que al adversario político real que quiere acabar con el PRI, que es Morena y López Obrador. ¿Son traidores? Pues sí, porque algunos de ellos que andan ahí, la fortuna que tienen o la que tiene su familia ha sido hecha al amparo del PRI. Y hoy, cuando ya los dejaron sentados y no bailan, a atacar al PRI. Es decir, esa es la política, señores. Esa es la política. ¿Qué está haciendo en Estados Unidos hoy Donald Trump? ¿Qué ha dicho del señor DeSantis, gobernador de la Florida?
Está diciendo, si él es gobernador, me la debe a mí esa gubernatura. Yo lo saqué del hoyo donde estaba. Y ahora mírenlo nomás como diciendo, me ha traicionado. Si yo lo hice gobernador. Ahí está. ¿Qué van a decir? ¿Qué están diciendo en el comité central o en el buró político del comité central del Partido Comunista en China Popular? Xi Jinping es un traidor. Lo apoyó este señor Hu Jintao o este que el otro, y mira nomás cómo les pagó ahí en plena sesión, etcétera. Es decir, traidores por aquí, traidores por allá y traidores por más allá. ¿Por qué? Porque esa es la política, señores. Ahora, ¿no les gusta eso? No se metan a la política. No se metan. Dedíquense a otra cosa. Pero si van a entrar a la política de manera profesional, entiendan dos cosas: que van a tener que aprender a mentir y van a tener que traicionar. Punto. Búsquenle ustedes y que no, el verdugo es lo que está diciendo. No, no, no. Pregúntenle ustedes a quien tenga su vida en la política, a ver qué les dice. Les va a decir lo mismo. Y el que no les va, cuando menos les va a contar 4 o 5 veces, cuando un compadre, un amigo, un camarada, un esto, los traicionó. Y ya está. Y sigue en la política. Y que les diga él cuándo traicionó al otro y al otro y le metió cizaña para llegar a aquel puesto que el otro quería. Repito, esa es la política, señores. No se equivoquen, no sean ingenuos. ¿De qué acusan los calderonistas a Ricardo Anaya? Pues prácticamente de que le jugó las contras, utilizó los recursos de la presidencia del PAN y traiciona a Margarita Zavala y la saca de la jugada. Y así. Entonces, pues dice uno, señores, seamos objetivos. ¿Ustedes piensan que Alberto Anaya en el PT no ha traicionado a todo un ejército de personas que lo han querido quitar? ¿O el Niño Verde del Partido Verde? En el mismo Acción Nacional. Pues. La política es la lucha por el poder. Por eso cuando escuchen ustedes a un político, perdone, señor candidato, ¿y por qué está usted en la política? Es que yo quiero ayudar a mi patria chica, quiero servirle a mis conciudadanos. Ténguele. Quiere poder para enriquecerse, para tener poder y andar tirando rostro. Esa es la realidad. Y va a traicionar a todo aquel que se le oponga. Va a disfrazar las cosas y todo, pero traiciona al fin. Por eso, para que no se equivoquen, lean este librito. Léanlo, por favor. Son 153 páginas, muy sustanciosas. No es un libro nuevo. La primera edición de este libro data de 1988. Es decir, este libro ya tiene 30 y tantos años, 34 años de haber sido publicado. En Francia, el título original es Éloge de la trahison, Elogio de la traición. Esta es una traducción muy buena por lo demás de la editorial Gediza. Y esto les digo, no es fácil encontrarlo, pero tengo entendido que posiblemente en Amazon podrían encontrarlo, el libro, y vale la pena leerlo. Sobre todo aquellos que lanzan a las primeras de cambio, es que la traición de fulano, la traición de Mengano. Y luego están los otros, es que me traicionó la muy ingrata. Sí, te traicionó. ¿No será que tú no le diste lo que ella andaba buscando? ¿No será que llegó otro vato más carita que tú o con más circulante que tú? Es decir, señores, objetividad. Y por favor, y no lo tomen esto como ofensa, como insulto. No, no sé cómo pedírselos, que me hinque aquí y decirles, por favor, no lo tomen como ofensa. No hablen, por favor, de actividades que desconocen.
si no saben lo que es la política, si no han trabajado cerca de políticos de buen nivel, no hablen de lo que no saben, por favor. Sí les he contado esta anécdota en un grupo allá en Obregón, cuando estaba, todavía no tomaba posesión el presidente Fox, y había la intención de hacer una reforma fiscal que tenía como elemento importante la universalización del IVA. Y en esa actitud un poco frívola del presidente Fox, era presidente electo en eso, entonces se le sale, como decimos coloquialmente, y abortó esa reforma fiscal para coraje del doctor Francisco Gil Díaz. Bueno, no se hizo eso. Entonces, estábamos en este grupo en la reunión de los sábados alguna vez y alguien empezó a hablar de cuestiones fiscales, diciendo muchas babosadas. Yo, la pacifiquito ahí, la botana, el ceviche, muy bien. Hasta que me harté y le dije, oye, ¿podrías tú explicarnos cómo se hace una operación a corazón abierto? Oye, Ángel me dice, pues, ¿cómo voy a saber yo de eso? ¿Qué voy a saber de operaciones a corazón abierto? Pues tampoco sabes de política fiscal y estás hablando puras babosadas. Pensé que nos podrías explicar eso. Me dejó de hablar como 6 meses, pero luego ya nos contentamos otra vez. Por eso, no hablen, por favor, de lo que ignoran. Mejor busquen información. Busquen ustedes elementos que les permitirían opinar con conocimiento de causa. Eso es mucho mejor. Y no me cansaré de decirlo una y otra vez. No estoy pretendiendo en lo más mínimo ofenderlos. Simplemente les estoy dando elementos para que vean la importancia de hablar de lo que uno sabe, de lo que uno estudia, para tener elementos y poder emitir juicios soportados. Por eso este librito, Elogio de la Traición, que debo su conocimiento a un gran amigo, Jorge. Jorge, espero que sigas bien, perdóname por descuidado que no te he hablado, pero estás en mis afectos. Un gran amigo y gracias a él llegué yo a este gran libro, Elogio de la Traición. Por eso, aquel que no entienda lo que es la traición en la política es porque no ha trabajado en política. No es lo mismo ser acá que subdirector, burócrata, estar poniendo sellos. No. Estoy hablando de trabajar en la política donde se toman las decisiones, en los centros de poder. Entonces, eso es lo que pienso. Alguien dirá, ¿estás equivocado, Ángel? Reconozco que puedo estar equivocado, pero denme argumentos, pues. Infórmense, documentense y discutamos con base en argumentos, pues. Porque alguien escribió ahí, es que el que traicionó una vez, traicionará dos. Pues como frase desgastada y lugar común, pegadora, pero no es cierto eso. Primero hay que probar que efectivamente traicionó esa persona a otro, primero. Y segundo, observar lo que sucede posteriormente para ver si se cumple esa aseveración. Porque lo más probable es que el que traicione sea el traicionado que traicione mañana o pasado al traicionador. Así es la política. Por eso dicen que en política unas veces está arriba y otras está abajo, como la rueda de la fortuna. Va usted en la canastilla y de repente llega hasta arriba, se queda un poquito de tiempo ahí, se ve muy bonito el paisaje, pero luego viene la caída. ¡Ay! Se le suben a uno, ya saben qué. ¿Verdad? Así es la política, señores. Y aquel que no esté dispuesto a aguantar los sinsabores y las consecuencias de las traiciones, que no se meta en esto. Que no se meta en la política, que se dedique a otras cosas,
Hay muchas actividades, particularmente en una economía abierta como la mexicana, hay muchísimas actividades. Entonces, cuando a un político lo traicionan, él acusa, como dicen, el golpe y se prepara para responderle a ese que lo traiciona. Esa es la vida de un político. Me diste, te doy mañana. Y ahí la llevamos, y ahí vamos, y órale. Así se forman los grandes políticos. En la pelea, en el ataque, en la defensa. Así es. La política es una actividad difícil, complicada, que requiere inteligencia, sagacidad, olfato, para detectar cosas y abstenerse y decir, no, yo ahí no voy. ¿Ya? ¿Por qué Monreal decide, después de haber dicho que asistiría a la marcha, esta del 27 o lo que sea, y de repente recula y dice, no voy a ir porque iré a la reunión de la internacional, no sé qué cosa, en Madrid? Y ya lo empezaron a criticar, como diciendo, ¿por qué no vienes aquí? Ven a la marcha, claro, para ponerle una recia y exhibirlo. Y ahorita voy a contar otro detalle de la traición de López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas. Es que yo soy hombre de deberes, dice, por eso voy a Madrid. No es cierto, hombre. Le sacó e hizo bien. Esa es la sagacidad de un político. Me voy a ir a inmolar ahí para que me crucifiquen. Ténganle, crucifiquen a su abuela, pero a mí no. Yo mejor me voy a Madrid, echarme unos huevos rotos ahí en Casa Lucio, echar un buen cochinillo ahí en algún buen restaurante, un buen Rioja, etcétera. Pero dice que me agarren a mí en esa carnicería. Ténganle. Ese es el político, esa finura, ese saber cuándo avanzo, cuándo reculo, cuándo le doy por acá y llego por allá. Por eso les vuelvo a hacer la petición. La política es algo serio, es algo duro, es algo difícil. No es una actividad fácil. Entonces, yo les pediría que antes de emitir opiniones como esas que fácilmente sueltan, se documenten, que tengan elementos de las dos partes para que puedan emitir un juicio soportado con argumentos. Muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 23 de noviembre del año 2022.